Hola, hola. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? De maravilla, estoy muy bien. Sí, me Un gusta. día Buenecito. soleado, vamos a hacer deporte, todo bien. Muy bien. Pues nada, vamos a hablar hoy de cositas interesantes, porque me encantó, bueno, tu energía y tu todo. Así que vamos a darle caña. ¿Vale? Bueno, primero que todo, preséntate un poquito quién es Dani Marín para los que no te conozcan, tanto a nivel personal un poquito y nivel profesional para que te ubiquen. Vale, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme, Esther. Es un placer estar aquí y poder aportar todo lo que pueda. Dani Marín, ¿quién es? Bueno, Dani Marín ahora mismo es una persona que investiga cómo funciona el cerebro. Todo esto empezó por azar porque yo soy fisioterapeuta de formación. Lo que pasa es que me metí un poco de rebote, como muchísimas personas. Yo siempre he hecho muchísimo deporte y se asocia mucho la fisioterapia al mundo deportivo. Entonces, pues en mi cabeza, si no hacía una carrera, era como un fracaso. Entonces siempre he sido un buen estudiante, hice los estudios, hice la carrera, hice fisioterapia y después de unos años me di cuenta de que no me molaba, de que era algo que no me motivaba. Gracias a la fisioterapia entendí que el cerebro tiene una función muy importante a la hora de entender el mundo, de interpretar el mundo, de las emociones, de la mentalidad, de los miedos, de las inseguridades. Y empecé digamos, a desenmarcarme del mundo de la fisioterapia. Monté una clínica, era un fracaso a nivel de negocios y me di cuenta de que si entendía cómo funciona el cerebro a nivel de negocios, podía hacer como un match y ahora mismo lo que hago es trabajo la mentalidad. Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y por qué es tan importante esta mentalidad? La mentalidad lo es todo, Esther. La mentalidad es la manera en la que tu cerebro te hace entender el mundo. Esta conversación la escucharán o la verán muchas personas. Cada persona hará una interpretación de esta entrevista totalmente diferente. Cada una de estas Interesante. interpretaciones son reales para la persona que lo está interpretando. Esto es una manera de entender que el mundo es subjetivo. ¿Y de qué depende esta subjetividad? Depende únicamente de tu mentalidad. Dentro de esa interpretación están tus miedos, tus inseguridades, tus creencias. En función de cómo tú piensas que es el mundo, vas a interpretarlo de una manera. A nivel de negocios, ¿por qué es importante? Porque si yo creo que el dinero es algo malo o que aspirar a facturar millones de euros es demasiado ambicioso y demasiado superficial, o que decir la verdad en una fase de venta es algo demasiado agresivo, eso me va a frenar a avanzar y va a hacer que mi Claro, proyecto, por muy bueno que sea yo como profesional para ese proyecto, no avance tanto como podría avanzar si tu mentalidad va en la misma dirección. totalmente. ¿Y qué receta secreta hay para mejorar esa mentalidad? ¿Algunos ejercicios, algunas, no sé, hay algo que podamos hacer? Porque todo el mundo, ¿no? Queremos tener una mejor mentalidad y cuando nos hablan de mentalidad es como, vale, sí, ¿y cómo lo aplico? ¿No? Claro, fíjate, la mayoría de personas buscan eso, ¿no? Buscan una receta. ¿Cuál es la receta más concreta, específica y efectiva para poder conseguirlo? Pero la verdad es que no hay una receta que sea efectiva para todos. Lo que sí que funciona para todos, sin excepción, es actuar. Y conforme actúas, vas modificando la interpretación de lo que creías que iba a pasar. La gente espera actuar cuando esté preparada y pierde Totalmente. muchísimo tiempo para poder mejorar. La gente que avanza más rápido es la que se atreve a actuar cuando no está preparada, partiendo de la base, Esther, de que nunca estamos preparados, porque siempre lo que te llega es diferente a lo que esperabas que te iba a llegar. Hay que entender que el cerebro siempre te hace sentir lo que cree que va a pasar y lo que cree que va a pasar es una interpretación basada en una información minúscula de la realidad que Claro. tiene tu cerebro. Entonces, cuando yo Y si paso no, a... se la inventa. Y no se la Sí, inventa. se la inventa siempre, porque se la inventa en base a tu información. Como le falta información, la rellena. ¿Tú nunca has visto un puzzle que está todo formado menos una pieza? El cerebro es capaz de rellenar esa pieza porque asume qué es lo que va a ir ahí.
Lo mismo pasa, asume qué es lo que va a pasar. Y lo que asume casi nunca es lo que pasa, porque hay circunstancias. Yo puedo pensar cómo va a acabar esta entrevista, pero de ahí a que sea como realmente acaba, es muy poco probable. Entonces, ¿queréis una receta que no falla? Conviértete en esa persona que actúa aunque no se sienta preparada. Y ahí vais a aprender, vais a aprender, vais a aprender, vais a aprender infinitamente más que si os formáis muchísimo y esperáis a sentiros preparados. Totalmente. Yo llevo los 2 últimos años actuando, porque también, ¿no? Yo quería emprender, el miedo, en tu casa tampoco, pues nadie había emprendido, ¿no? Vas a fracasar, bueno, todo lo que te cuenta. Y al final dije, hazlo, hazlo, porque por dentro me movía que tenía que hacerlo. Además, soy una persona que sí que sé de implementar y es como, tío, hazlo. Eh, yo estoy muy orgullosa de mi mentalidad, tengo que decirlo, aunque tengo que mejorar muchísimo. En cuanto a los negocios y a la inversión, me ha costado lo mío. Ahora ya estoy en una fase, ¿no? Que ya he invertido varios miles de euros y es como, vale, entiendo cómo funciona todo, ¿no? Que si no das, no recibes, y si tú no te lo crees, nadie va a creer en ti. Y bueno, un trabajo muy, muy interesante. Has hablado del miedo. Este miedo, tenemos que hacerle caso al miedo. Puede ser una brújula de dónde ir, hacia dónde ir cuando tenemos esto de ay, 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 ¿no? De salir de la zona de confort, Es una excelente pregunta, me encanta esa pregunta. Fíjate, cuando a mí me hacen preguntas, lo que me gusta del directo es que yo simplemente escucho qué es lo que mi cerebro me propone para esa pregunta. A mí el miedo me ha servido muchísimo de brújula para saber qué es lo que no quiero hacer. Yo sé que no quiero tener una vida de funcionario, porque yo no quiero tener un horario concreto que no sea flexible para poder yo amoldarlo al estilo de vida que yo quiero. Yo sé que es muy difícil conseguir gran cantidad de dinero trabajando con un horario concreto que sea compatible con mi estilo de vida. Y yo no es que ansíe el dinero, pero no soy tonto y sé que si tienes mucho dinero te permite comprar tiempo, tranquilidad, cosas que te permitan tener una vida más cómoda. Entonces, cuando yo he visto qué vida no quería tener, he empezado a darme cuenta cuál es el camino que me queda como resultado. Yo no quiero trabajar para alguien porque quiero crear mi propio negocio, con lo cual tengo que ser emprendedor, tengo que ser empresario. Yo no quiero trabajar en algo que no me guste, con lo cual tengo que investigar qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo hacer, que sienta que aporte al mundo, se me dé bien y realmente esté a gusto haciéndolo. Todo eso es un proceso. Entonces, para mí el miedo me ha servido de brújula para saber qué es lo que no quiero hacer. Pero la pregunta inicial de ¿debemos hacerle caso al miedo? Es excelente porque yo empecé a entender cómo funciona el cerebro cuando descubrí que los pacientes con dolor crónico, que es los que yo trataba, sobre todo esos pacientes con dolor neurológico, o sea, con daño neurológico, empecé a darme cuenta que la mejor manera de tratarlos era con la educación en neurociencia del dolor. Es decir, era explicarles cómo funciona el cerebro para que se atrevieran a utilizar su cuerpo. Estas personas tenían miedos infundados, aunque eran miedos reales. El miedo siempre es real, lo sientes tan real como lo sientes, ¿no? Entonces, claro. a estas personas me preguntaban, Dani, ¿cuándo yo tengo que hacer caso a lo que siento? Pues tienes que utilizar la razón, y bajar a la tierra para buscar realmente la coherencia de ese miedo. Y la gente busca explicaciones súper complicadas, pero no lo son. Si hay un león dentro de la misma habitación que estoy yo, el miedo tiene una función. Pero si no lo hay, no tiene sentido que yo sienta miedo. Y la gente dice, es muy fácil Claro, decirlo. Sí, pero porque realmente es muy simple. Es muy simple. Lo que pasa es que la gente está tan desconectada y no entiende cómo funciona su propia mente que no acaban de analizar, de reflexionar si esos miedos hay que hacerles caso o no. Entonces, el miedo es un mecanismo biológico de defensa, nos mantiene con vida, pero se puede equivocar, porque el miedo no es más que otra interpretación que hace tu cerebro, que también se puede equivocar. Entonces, ¿cómo sabes si el miedo tiene sentido o no? Tienes que empezar a entender, siento miedo a hablar en público, por ejemplo, ¿no? O a lanzar un proyecto. ¿Tiene sentido que tenga miedo? ¿Qué me podría pasar? En el caso de León, me podría morir. En el caso de tener miedo a caerme en un precipicio, me podría morir. En el caso de coger
una sartén ardiendo me podría quemar, pero en el caso de hablar Claro, en público no lo reflexiono, lo damos por hecho. Y es un trabajo que tenemos que interesante, hacer. Tenemos que claro, hacerlo durante tiempo, porque tú, por ejemplo, yo te digo, Esther, tienes que lanzar tu proyecto y tú lanzas tu proyecto y nadie te hace caso, no hay resultados que esperas, tú dices, oh, yo lo he intentado. No, no solo es intentarlo, sino es mantenerte en el tiempo hasta que veas los resultados, que pueden ser a corto plazo o puedes tener que esperarlos. claro. Y aquí hay una parte muy analítica de, ¿no? De realmente analizar la viabilidad, pros, contras, ¿no? Un poquito también lo que decías de bajar a tierra, supongo que es eso, porque si no la parte emocional sí está y hay que analizar un poco más. Veo muchos emprendedores que se lanzan a la piscina sin nada pensado, sin un plan y es como, a ver, esto sí que a lo mejor es miedo, ¿sabes? Es un poco suicida. Justamente, excelente. En ese caso, el miedo tiene sentido. Yo tengo una familia a cargo, yo no tengo dinero, no tengo ningún tipo de conocimiento, de expertise que pueda aportar o no sé empaquetarlo para que sea atractivo a nivel de marketing. Hombre, dejar el trabajo y arriesgarlo todo sin una estructura, sin una idea, pues es una temeridad y el tener miedo tiene sentido. Ahora bien, yo soy profesional porque llevo 15 años haciendo algo, se me da bien, estudio el mercado y veo que hay gente que hace lo mismo que yo y que aporta y que se gana bien la vida. Durante un tiempo estoy paralelamente a mi trabajo formándome para tener una estructura a nivel de negocio que tenga un sentido. Me apunto a Claro, diferentes formaciones. Ahí de repente lo tengo todo, voy a lanzarme y no me atrevo. Ahí el miedo no tiene una función. claro, Claro, es que es importante, como tú bien has hecho, matizarlo, porque si no la gente puede interpretarlo y no es a la ligera, tiene que tener un sentido. claro. Eh, Ahora cambiando un poco así al tema de las negociaciones, que cuando negociamos, cuando vendemos, todo esto que a los emprendedores nos toca más de cerca. Te escuché hablar alguna vez de la triada de Aristóteles. Mm. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? ¿Qué es y qué, La triada de bueno, Aristóteles está basada en un poco la psicología de ventas, de la persuasión, y se basa en los 3 puntos que tenemos que tocar para que sea mucho más probable que la venta sea el resultado final, ¿no? Está basado en lo que se llama etos, patos y logos, que llamaba Aristóteles, que es emoción, autoridad y razón. La idea es que tú puedas primero conectar con la persona trabajando la parte emocional, luego la parte de reducir la incertidumbre, es decir, ¿por qué yo tengo que fiarme de ti? ¿Qué cosas hacen que yo me crea que tú realmente puedes ser un candidato a ofrecerme ese producto o que lo que vendes tiene sentido? Y luego la mm, parte racional, la parte de pues qué características tiene, entregabilidad, colores, si son X módulos, si hay soporte. La gente lo hace, lo mezcla y lo hace todo al revés, pero tiene un sentido. La triada de Aristóteles busca que cuando tú conectas con una persona que está en una fase X, ataques esos puntos que necesita en esa fase. Y luego también, si mezclas todas las diferentes filosofías de persuasión, puedes juntarlas con la parte emocional, una persona que apenas te conoce, que apenas conecta contigo, que no sabe nada de ti, lo que se llama a nivel de conciencia 0-1, es decir, no sabe ni que tiene un problema o sabe que tiene un problema, pero no sabe que hay una solución. Entonces, la triada de Aristóteles es utilizar la psicología humana para saber en qué punto está tu potencial cliente y darle la información que necesita en función de ese momento. claro, porque muchas veces, ¿no? Damos demasiada información, hablamos demasiado y ahí ya se desconecta por completo el Sí. posible cliente o la negociación en cuestión. Vale, algo que también me viene hacia la cabeza de cuando, ¿no? De la mentalidad, de los negocios, y de ese diálogo interno que nos decimos, esas creencias limitantes, esas palabras que a veces nos casamos pensando o diciendo en voz alta, que el otro día me hice gracia porque escuchándote a ti salió una cuestión que era el ojalá, ¿no? Cuando alguien diga, ojalá yo pueda facturar tanto. En este caso, cuando decimos un ojalá, ¿qué hay detrás? Cuando hablamos de manera condicional o con ojalá o me gustaría, en tu caso, en tu situación, lo que estamos diciendo es que no nos creemos que nosotros podamos conseguirlo. Lo que pasa es que, de nuevo, hay una desconexión entre lo que tus creencias, lo que tu mente subconsciente piensa y lo que tú crees.
La gente muchas veces me dice, no, Dani, si yo lo tengo claro, lo que tú me dices yo lo tengo claro. Bueno, si lo tuvieras claro, tu vida no sería como es. No tiene sentido que tú tengas claro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es gráfico, que tú quieres estar sano, quieres estar fuerte, quieres sentirte bien con tu cuerpo y estés en mala forma, estés atiborrándote de comida que no es buena, que te sientes mal, que te cansas, que no tienes energía. Si yo sé lo que tengo que hacer, no, no sabes lo que tienes que hacer porque si no lo harías. Hay una frase que dice, to know and not to do is not to know. Saberlo y Totalmente. no hacerlo es que no lo sabes. La gente dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. No, no, porque si no lo harías. No hay nadie voluntariamente que no esté sano, que no esté fuerte, que no tenga dinero, que no tenga una relación estable, emocionalmente equilibrada. Es que no sabe encontrarla, no, no lo ha encontrado todavía porque no sabe buscarla. No pasa nada, pero tienes que darte cuenta de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entiendes cómo funciona tu mente y estás alerta para cazar a tu mente subconsciente, te fijas en dos cosas, en tus actos primero, cómo actúas. ¿Quieres saber lo que tu mente subconsciente? Fíjate en cómo actúas. Dices que te atreves a vender, vendes con descaro, vendes con tranquilidad, vendes emocionalmente equilibrado, te atreves a vender a todo el mundo sin ningún tipo de problema, dices tu precio sin titubear, le dices a todo el mundo lo que haces y le dices esto vale esto, lo primero. No, pues mentalidad, hay algo que tienes que trabajar o el cómo hablas. A mí me gustaría hacer esto, ojalá yo pudiera. No, tú tienes que decir, todavía no he encontrado la manera, pero estoy en el camino 100%. Es importante porque al final lo que nos repetimos nos lo creemos hasta la saciedad y yo hay un ejercicio que les hago a mis clientas que es un listado, ¿no? de creencias limitantes y al lado como transformarlas en empoderantes y cambia muchísimo. La típica de no puedo invertir porque no tengo dinero o me da miedo invertir, si la pones en empoderante es voy a invertir porque voy a ser capaz de recuperar la inversión y multiplicarla por 10. Si tú, a mí me ha funcionado, si tú empiezas a creerte eso, dices, es que sí que puedo, porque es que hay gente que lo está haciendo y yo no soy menos que nadie. Entonces, al final es creértelo y, lo como decías tú antes, pasar a la acción. Porque también veo a clientas, veo a gente emprendedora de mi alrededor que es como, tío, que nos han dicho que hay varias cosas que podemos hacer y nadie implementa. Y es como, tío, estás pagando para, ¿no? Si estás en una mentoría o con algún mentor y tal, como te están diciendo lo que hacer y no lo haces. ¿Por qué? Yo siempre intento, evidentemente te pueden salir, ¿no? Cositas imprevistos que no puedes hacer, pero jolín, encima cuando estás pagando y alguien te dice exactamente el cómo, ¿no? De prueba esto, prueba lo otro, y hay gente que no. ¿Por qué crees que pasa eso? Que hay gente que no, Esther, es que la mayoría de gente no lo hace. Pero es que tampoco hay tres maneras de... La gente piensa que el problema está en el cómo, y el cómo es muy fácil encontrarlo. Si no tienes mucho dinero, puedes encontrarlo en canales de YouTube gratuitos que son brutales de gente, porque esto es importante, a quien me escuche, nunca escuchéis a nadie que no está donde queréis llegar. Es decir, si seguís a alguien de fitness, por ejemplo, y no está en forma, no le hagáis caso. No tiene sentido. O alguien que No, habla de mentalidad y no tiene mentalidad fuerte. O que alguien que habla de, yo qué sé, de vender y no vende. O sea, hay que tenerlo claro. El cómo lo puedes buscar gratuitamente en Internet. YouTube, podcast, libros. Por 15, 16 euros, 18 euros, puedes encontrar libros maravillosos que tienes la sabiduría de gente que ya lo ha logrado que te lo explica. Entonces, lo ¿Nos, tienes ahí. ¿Nos puedes recomendar alguno ya que estamos de libro para trabajar la mentalidad? De mentalidad, Es que lo que pasa es que yo la mentalidad la trabajo entendiendo cómo funciona el cerebro. vale. Entonces, yo lo que hago ha sido estudiar científicamente con artículos científicos que se buscan en una plataforma que se llama PubMed, que es PubMed, que la gente que sea en el mundo científico sabrá cuál es, y ahí busco artículos que pues cuentan cómo funciona el cerebro, las creencias, cómo afecta eso a la realidad, etc. Entonces, yo me he formado ahí, pero si no, libros
yo he encontrado libros de diferentes autores que me han venido bien en diferentes momentos. Por ejemplo, tengo uno que estoy ahora dándole un vistazo, que es este, Aprendiendo de los Mejores. Simplemente un libro que son pues frases de gente que ha conseguido grandes cosas, pues Stephen Covey, Osho, Napoleon Hill, Luis Rojas Marcos, y te explica en cada frase pues, un aprendizaje. A mí esto me inspira también para tener una mentalidad más fuerte. O el típico libro pues, de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con ello, pero realmente puedo sacar ideas que me ayuden a cambiar la mentalidad. Luego también libros de copywriting, libros de ventas, también son importantes que tengamos algunos para entender cómo funciona esto. Pero lo que quiero decir es que si tú necesitas el cómo, lo puedes encontrar por poco dinero o lo puedes encontrar por un poquito más de dinero. Puedes comprarte un curso que sea bueno por 300, 500 euros, que suele incluir soporte. Entonces ahí ya tienes un contenido que está estructurado, que está definido y que puedes preguntarle al autor cualquier tipo de duda que tengas. Y si tienes más dinero, puedes coger una mentoría que puede valer 2.000, 3.000, 5.000 euros con un mentor que te pueda hacer que en vez de sea en 2 meses, te lo haga en 2 semanas para que tú lo entiendas, o en vez de en un año, que te lo haga en 2 meses, pero reduces el tiempo. El cómo nunca es un problema. El problema es que cuando tú encuentras la información en el formato que tú puedes permitirte económicamente, luego lo apliques. Y ahí es donde se queda la mayoría de personas. Porque a la hora de aplicar es cuando la gente que dice, no, no, si yo lo tengo claro, vale, vamos a hacerlo juntos. Un caso muy típico, ¿vale? La gente que yo tengo pareja hace 13 años, ¿vale? En este caso a mí no me incumbe, pero yo sé que hay gente que vende cursos de cómo ligar y me parece muy lícito, gente que se siente como muy insegura y al final pues eso hace que no tenga la facilidad para encontrar una pareja. Pues vale, yo ya sé lo que tengo que hacer para ligar. Tengo que mostrarme seguro, tengo que mostrar que no tengo necesidad, tengo que dejarle claras las cosas. Vale, genial, hazlo. Y llega la chica, porque suele ser así, aunque la chica al chico suele ser más fácil, pero llega la chica y bueno, y lo que tú quieras y decide tú, vale, no pasa nada, pero no sabes hacerlo. Y directamente ni lo hace. Necesitas como 100 intervenciones para que luego digas seguramente, mira, ¿qué pasa? Hola, me llamo tal, me pareces muy simpática o me pareces muy guapa, quiero acercarme a ti, quiero hablar contigo, lo que sea, de manera natural, cualquier cosa que le dirías a cualquier persona. Lo mismo para aplicar algo de negocios. Imagínate que tú con tus negocios que hablas de creación y diferenciación de marca personal, les dices, tenéis que hacer esto, chicas o chicos, y no lo hacen. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Sí, sí, y a veces pasa que dices, jolín, te estoy dando el paso a paso y te vienen con excusas, a lo mejor que no han podido, que tal, y es como, vale, pero es que me estás pagando para hacerlo y aún así no lo hacen. Entonces es como, seguramente ahí hay cosas a trabajar ya más de, no sé, psicología, otras historias, otros miedos, ¿no? Otras cositas que, bueno, que ya no tienen que ver tanto con la acción así inmediata. Los que somos impulsivos lo vemos fácil, pero bueno, supongo que cada personalidad lo gestiona diferente y también lo aceptamos todos. Claro, para mí la clave de todo, Esther, es mi manera de enfocarlo. Para mí es que la persona entienda que puede sentir un miedo paralizante que esté basado en un error por parte de su cerebro. Eso es lo más importante para mí, porque cuando tú integras esta idea de manera que realmente la entiendes de verdad, no la sabes, la entiendes de verdad, llega un momento, porque lo he visto con clientes y lo he visto con pacientes también, en el que tú sientes miedo pero no le haces caso, porque entiendes que ese miedo visceral, esa taquicardia, ese sudor frío, no es más que una respuesta errónea de protección de tu propio cerebro. Mientras no entiendas que esto puede suceder, vas a tomar esa emoción, en este caso el miedo, como una realidad. Y Claro. como la tomas como una realidad, le vas a hacer caso. Y mientras le hagas caso, no vas a poder avanzar. Y hay circunstancias que suelen ser más traumáticas, como que te quedes sin blanca o que pierdas un ser querido, lo que sea, que te hace como tomar acción, pues porque el golpe es tan bestia que no te queda otra. Pues muchas veces necesitamos esos impulsos tan bestia. Yo intento que la gente no necesite ese trauma para actuar, porque es una lástima necesitarlo y sobre todo porque mejor hacerlo ya que esperar a ver si te llega algún trauma. Esperemos que Ya, no, sí, en sí, tu vida. claro, porque el trauma no lo puedes manejar. Si llega, No. llega y arrasa.
lo que dices del miedo, yo siempre les digo a las personas que es como, bueno, el miedo que no se va, el miedo que atraviesa y lo tienes ahí. Yo siempre me lo imagino aquí como un muñequito, como el típico diablo, que está ahí chiquitito, que bueno, a veces está un poquito más revoltoso, otros días está más, ¿no? Más tranquilo y tal, y más simpático, pero que está. Porque además tú puedes tener miedo ahora porque estás en una fase X y piensas, bueno, cuando escale el negocio ya no voy a tener miedo, pues que luego el miedo va a ser otro, más grande. Entonces, o sea, que va a estar y es mejor hacerse amigo de él y entenderlo como tú dices, gestionarlo como cada uno pueda, pero ahí está. Y a mí eso visual de verlo aquí en chiquitito me ayuda un montón. Claro, es que también creo que hay muchas corrientes o muchas historias en redes sociales o en medios de comunicación que hacen mucho daño porque buscan aspirar a que no tengamos miedos. Y eso es la muerte en vida. Si dejas de tener miedo, te vas a morir, porque es algo que tienes que tener, igual que el dolor. Necesitas tener un dolor, pero tiene que ser un miedo proporcionado, que esté relacionado con algo coherente y a veces puede estar disfuncional. Lo que tenemos que conseguir es, a pesar del miedo, actuar hacia aquellas cosas que harán que nuestra vida tenga sentido, que nuestra vida sea plena, cada uno en su formato, cada uno en su dibujo, en su personalidad. Pero es una lástima que personas con gran potencial o personas con ideas muy chulas que pueden aportar al mundo un montón, no las hagan porque tengan miedo a las posibles consecuencias. Porque al final el mundo es un lugar peor porque esas ideas, esos proyectos se quedan en la recámara, se quedan en un pensamiento, en una idea. Y una idea no tiene ningún tipo de poder en el mundo real. Totalmente, totalmente. Y para temas de, bueno, mentalidad hacia la facturación, hacia, ¿no? Llegar a ser ese empresario o empresaria que, bueno, que factura mucho más, que apuesta mucho más, que, bueno, visualiza, ¿no? Estos picos de facturación más potentes. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar todo esto y decir, si es, yo sí que me veo allí en un tiempo, que paso a paso, que ya sé que no hay recetas mágicas, como has dicho antes, pero algo que nos pueda dar un poquito de más de luz, ¿no? Porque muchas veces es como pensamos en pequeño y es como, jolín, no. Sí, muchas personas tienen este pensamiento de yo prefiero aspirar a 10 y así, pues todo lo que llegue más de 10 es como un bonus. Yo soy más de aspiro a 1 millón y voy a por el millón. Y si me quedo a mitad de camino, tengo 500.000. Si yo aspiro a 10 es imposible literalmente que llegue a 500.000. Es imposible. Sí, Con muchísima suerte, voy a llegar a 15. Si estoy muy motivado, raro me parecería, puedo llegar a 20, pero a 500.000, imposible. Cuando tú pones toda la máquina cerebral, las 100.000 millones de neuronas, que son las células neuronales del cerebro, a trabajar hacia un objetivo, hacia una manera de vivir, fliparías con la cantidad de ideas que te pueden venir, con la cantidad de propuestas, de proyectos, de situaciones, de posibilidades. La gente piensa en pequeño porque realmente no se cree capaz de conseguirlo, no porque tenga miedo a fracasar. Es que si fracaso, no hay nada de malo. La gente que utiliza la palabra fracaso como algo negativo es gente que no está con una mentalidad fuerte, porque yo me equivoco muchísimo y fracaso en muchos proyectos, pero es imposible que no saque un aprendizaje de cada proyecto. Yo en mi caso lo que me ha cambiado muchísimo, y me está cambiando porque es un proceso que todavía sigo haciendo, me está cambiando mi capacidad de aspirar a facturar muchísimo más dinero, es primero hacer las paces con el dinero. Yo tenía problemas serios con el dinero, yo tenía unos estigmas, yo tenía unas asociaciones muy negativas con el dinero. Yo estaba toda mi vida pensando que la gente que tiene mucho dinero es gente superficial, es gente mala, es gente corrupta, es gente que solo piensa en sí mismo. Y tuve que hacer las paces para darme cuenta de que si yo conseguía facturar muchísimo dinero, no tenía por qué convertirme en una persona que no fuera honrada, honesta, ética y que aportara al mundo. Entonces tuve que hacer las paces. Si no haces las paces es muy difícil que vayas a aspirar a facturar más. claro, claro. Segundo, tienes que conseguir que tu mente subconsciente te valore lo suficiente para aspirar a tener eso. Yo he hablado con clientes que les digo, vale, si tuvieras la posibilidad de facturar mucho dinero, ¿cuánto te gustaría facturar? Y me dicen, hombre, pues
5.000 euros al mes. Y digo, vale, imagínate que puedes facturar 10.000 euros al mes limpios. ¿Qué te parecería? Ya, a ver, es como que su parte racional es, a ver, me gustaría, ¿no? Pero, y No si lo fueran, ven. no lo ven, y si fueran 50.000 euros mensuales limpios, libres de impuestos, 50.000 euros para ti, para hacer lo que te dé la gana cada mes. Ahí muchísimos me dicen, me agobia un poco. Ese me agobia un poco es que su mente subconsciente no le cree merecedor Eso de iba a decir. facturar Sí, eso. Cuando tú no consigues que tu mente subconsciente te crea merecedora o merecedor de conseguir ese dinero, no lo vas a conseguir. Te vas a boicotear. Por eso para mí el desarrollo personal, la mentalidad lo es todo, porque tu éxito profesional nunca va a superar a tu desarrollo personal. La gente se centra en trabajar lo externo, pero se olvida de uno mismo. Y creo que mi éxito ha sido, sin darme cuenta, porque esto ha sido de manera inconsciente, yo me he centrado en mí. Y eso ha generado en mí una energía muy alta, una mentalidad muy fuerte, que ha atraído a gente que quiere hacer colaboraciones conmigo, que ha atraído a gente interesante con la cual yo puedo proponerle colaboraciones. Cuando estás conmigo, se nota la energía y no es algo que tenga que decir como, es que no, es la verdad. Cuando la gente está conmigo, se nota mi energía porque yo trabajo para que mi energía esté alta. Yo hago ejercicio, yo reflexiono, yo tengo una vida estable, equilibrada, porque es lo que me da luego la posibilidad de poder crecer con mis negocios, de poder hablar, oye, esto vale 2.000 euros, ¿tiene sentido para ti que trabajemos juntos? Y decirlo de esta manera exacta que te estoy diciendo a ti ahora mismo. Por eso es tan importante que trabajemos en uno para luego poder aumentar la posibilidad de facturar 1.000.000. Porque mientras tu mente subconsciente no te crea merecedora de más, es que no vas a conseguirlo. claro, claro. Y luego está el tema de que solos tampoco llegamos muy lejos. O sea, muchas veces hay alianzas, proyectos con otros, o sea, ¿no? También la mentalidad de a veces, no, no, yo tengo mi empresa, mis cosas, mi tal, y es como, si haces alianzas y ves un poco más allá, es más fácil también llegar a más facturación y a que se hagan proyectos más interesantes y tal. Por supuesto, las alianzas lo son todo y también te pueden frenar. Quiero decir, cuando tú consigues alianzas que sean interesantes, podéis compartir audiencias, podéis compartir puntos de vista. Tú piensas, Esther, que yo tengo, mi vida está súper limitada a lo que mi cerebro me propone. Cuando yo hablo con gente como tú o gente que tiene otros proyectos, a mí me salen ideas que de manera individual sería muy difícil que me salieran. Entonces, cuando tienes conversaciones con entornos que buscan crecer, que buscan desarrollar proyectos, que tienen ambición, que son gente con la que conectas, al final llegas a ideas y llegas a situaciones que por ti solo, yo no diría imposible, pero prácticamente imposible, o al menos que tardarías muchísimo más tiempo. Y también puede jugar en tu contra, como te decía, porque si el entorno es un entorno que no te apoya, que no te ayuda, que te frena, es muy difícil que vayas a avanzar, porque hay muchos momentos de incertidumbre, hay muchos momentos en los que no ves resultados. Y en esos momentos tu mente, que es muy hija de puta muchas veces, lo que hace es decirte, te lo dije, no era una buena idea, no tenías que haberlo hecho. Y es ahí cuando el entorno es necesario. Yo tengo un club privado en el que el objetivo básicamente es actuar y utilizamos la fuerza del grupo para que justamente en esos momentos la fuerza del grupo haga que no decaigas, que no te rindas. De hecho, tenemos un Discord, que hay un canal literalmente que se llama Momentos de Mierda. Y ahí la gente dice, estoy en un momento de mierda porque llevo una semana tal y la gente dice, le apoya. Fíjate, yo estuve igual, me siento identificada contigo, me vino bien esto, me vino bien esto. Es muy Ah, pues necesario. mira, claro, el entorno lo es todo, lo es todo. Hay que ser muy egoísta con el entorno. Sí, sí, porque si te quedas con, a mí me ha pasado, en mi familia nadie ha emprendido, mis amigas casi todas funcionarias, entonces como que yo con ganas de hacer cosas, pero no sabía por dónde, no sabía, ¿no? Hacia dónde ir y el entorno no me potenciaba hasta que al final
me sentía como una caja así a punto de explotar, que era como necesito hacer cosas y estar en otros entornos con otras personas y nutrirte de eso, así que Tal es cual. clave, es clave. Es Bueno, así. Dani, para terminar, si pudieras viajar en el tiempo y darle algún consejo a tu yo más joven, ¿cuáles dirías? Eh, es que tengo que dar dos respuestas. La que pienso y la que siento de verdad. La que pienso es invierte en ti mismo desde muy joven. Yo no creo que hubiera hecho una carrera universitaria. Yo tengo una carrera universitaria, tengo un máster y ya te diré la otra respuesta por el cual agradezco la carrera, ¿no? Pero yo no creo que hubiera invertido en formación sin tenerlo claro. No digo no invertir en formación, pero igual a los 18 años que yo rellené fisioterapia por poner algo, igual me hubiera ido un año sabático a reflexionar mucho, a invertir en mí, a ver qué es lo que me gusta, a aprender sobre negocios, a llamar a puertas, hola, me gustaría entender tu profesión, puedes contarme un poco. Creo que eso me hubiera cambiado muchísimo. Yo tengo ahora 34 años y estoy convencido de que estaría en una situación muchísimo mejor. Estoy en una situación increíble, estoy muy a gusto con mi vida, pero wow, si desde pequeño hubiera invertido en mí, brutal. Ahora, la respuesta que siento de verdad es que todo lo que ha pasado en mi vida tenía que pasar y gracias a eso estoy donde estoy. Porque gracias a estudiar fisioterapia conocí a mi pareja, que es la madre de mis dos hijos. Gracias a estudiar fisioterapia me fui a vivir 6 años a Francia porque allí había mucho trabajo de fisioterapia y pude irme de ONG a Senegal porque hablo francés, pude viajar por zonas increíbles como he ido a Mauricio, Seychelles, Tailandia, Madagascar. Gracias a estudiar fisioterapia me fui a Estados Unidos por una beca. Joder, tengo una gran experiencia vital gracias a eso. Y repito, es que me parece muy hipócrita por mi parte decir que yo sé lo que tenía que haber pasado para ahora estar mejor. Entonces, mi parte racional me dice, joder, si hubiera invertido en mí desde el principio, madre mía, ¿cómo estaría ahora? Pero mi parte emocional me dice, todo tenía que pasar de esa manera y ahora lo estoy aprovechando para sacarle el máximo jugo a todo eso que he vivido y convertirme en esta mejor versión. Sí, aparte, que te dedicas a la mentalidad, decir que has estudiado neurobiología y no sé qué, estuve leyendo el otro día, es como, jolín, te da más credibilidad aún, ¿no? Que si quizás no te hubieras metido en todo este tema más sanitario, no También, sé, por tendrías ejemplo, menos claro, autoridad, quizás, no sé. también es verdad. Si yo digo que he estudiado un máster, que trabajaba en un hospital con educación, neurobiología del dolor, pues eso me da autoridad también. Sí, es que todo se puede aprovechar. Lo que pasa es que muchas personas interpretan esta idea como, pues hago lo que sea, como no puedo controlarlo nada, y no, lo que estoy diciendo es, todo pasa por una razón que no eres capaz de entender. Ahora bien, eso no quiere decir que ahora mismo, en este preciso instante, no puedas buscar la manera de sentirte bien, de indagar, de reflexionar, de no dar las cosas por hecho. Una cosa no quita la otra. Sentido común al final, ¿no? El sentido común Analizar es el y sentido menos común. total, analizar y ir construyendo en base a lo que tienes ahora mismo y a lo que te gustaría conseguir. Tal cual. Pues un placer, Dani. Hemos El estado un placer ha sido mío, ratito Esther. Ha sido un placer, hablando. estar muy a gusto, muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, he estado muy a gusto, muy contento. Y nada, te deseo todo lo mejor. Cualquier cosa que yo pueda hacer, pues ya sabes dónde Genial. encontrarme.